a la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le gratifica presentar las conferencias desarrolladas en el Tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional. El doctor Diego Montalvo. Él es médico cirujano y además residente en anestesiología. Él nos va a estar hablando de la vía aérea, manejo avanzado y aplicación del protocolo Vortex. Sin más, le damos la palabra al doctor Montalvo. Buenas, primero que nada darles una bienvenida a todos al Congreso el día de hoy. Presentarme un poco, yo soy el doctor Sebastián Montalvo. Vengo a darles el día de hoy lo que es protocolo Vortex, un poco lo que son las aplicaciones de esto para lo que es el manejo de vía aérea en pacientes de emergencias, más que nada. Para el día de hoy voy a hablarles un poco acerca de mi persona. Trabajé en bomberos aproximadamente 12 años. Luego de esto, dentro de bomberos, en el 2011 estuve trabajando en el aeropuerto. Me desempeñé principalmente como bombero aeronáutico. Posterior a esto, logré sacar la licenciatura en lo que es medicina y cirugía. Bueno, aquí está. Como les decía, yo fui bombero permanente desde el 2007. Me gradué como técnico de emergencias médicas en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente a esto, me certifiqué como bombero aeronáutico en la norma 1003 y para el 2018 obtuve el grado de licenciatura y doctorado profesional en medicina y cirugía. Actualmente, para los que conocen Costa Rica, este es el Hospital San Juan de Dios, que se encuentra en el centro de la capital, y ahí es donde me desempeño actualmente como médico residente en anestesiología y recuperación desde el 2019 a la fecha. Antes de hablar un poco acerca de lo que es el tema de vía aérea, hay que dejar muy en claro qué cosas no vamos a tocar para la charla. Entre ellas, lo que tenemos es que, a pesar de que es un tema que está en boga el día de hoy, no vamos a hablar acerca del COVID-19, tampoco vamos a hablar acerca de cuáles son las indicaciones propias de una vía aérea avanzada, ni medicamentos para intubación. Tampoco vamos a mencionar lo que son las técnicas especiales de ventilación, ni vamos a hablar de lo que es vía aérea pediátrica. Ahora, ¿por qué se da esto? Básicamente esto es un congreso internacional donde nosotros lo que buscamos es hablar un poco acerca del tema y tropicalizar, dado que hay diferentes medicamentos, diferentes disponibilidades según los países que nos acompañan hoy. Las legislaciones también cambian mucho una entre otra y hay algunos temas de estos que tienden a ser de muy alta complejidad. Lo que sí es muy claro es que tenemos que establecer cuál es el estándar mínimo de calidad que nosotros queremos lograr para dárselo a nuestros pacientes. Y luego recordar lo siguiente, una guía nunca va a sustituir el juicio clínico que nosotros tengamos para el manejo de nuestros pacientes. Y recordar siempre, la preparación requiere entrenamiento y práctica clínica siempre. Entonces, básicamente, antes de hablar un poco acerca del protocolo de Vortex, les voy a hablar acerca de esto, que es un estudio que se hizo en Reino Unido. Se conoce para nosotros como el NAP4, donde básicamente ellos estudiaron lo que fueron los resultados en el manejo de la vía aérea de los pacientes. Y ahí lo que encontraron fue que el 40% de los malos resultados en vía aérea, la mayoría de desenlaces tenían que ver con factor humano. Dentro de todos los factores humanos, ellos vieron que habían 3 cosas representativas de qué era lo que más se veía. Una de ellas era que el personal tenía muchas veces pérdida de conciencia situacional, donde muchas veces también había pobre capacidad de anticipar y también había una capacidad subóptima de los médicos o del personal en lo que era la toma de decisiones ante situaciones de emergencia. Entonces, básicamente, a raíz de esto viene uno de los tantos manejos de lo que es la vía aérea avanzada, donde este que les traigo el día de hoy yo es el protocolo Vortex. Antes de hablar un poco del protocolo Vortex, es bueno tomar en cuenta lo siguiente. Este protocolo nos establece que antes de nosotros enfrentarnos a una situación, tenemos que tener una etapa de preparación,
donde básicamente hay cosas que nos van a volver una persona o personal competente, donde es el conocimiento que nosotros tengamos, las habilidades que nosotros tengamos y las actitudes que nosotros tengamos para resolver una situación. Y muchas veces hay que tomar en cuenta antes de la situación que es que los recursos que nosotros tengamos a mano es lo que nos va a dar la capacidad que nosotros tengamos para responder ante determinadas situaciones, ¿ok? Y las estrategias que nosotros tomemos es lo que nos va a decir a nosotros qué tan listos vamos a estar, ¿ok? Eso es todo lo que vamos a tomar en cuenta para lo que es prepararnos para un evento de una vía aérea difícil. Pero cuando nosotros hablamos ya de implementar todo esto, ¿verdad? Yo diría que lo más importante es el manejo que nosotros tengamos de nuestra capacidad cognitiva, cómo nos comportemos ante la situación y obviamente eso ya viene siendo de la práctica de cada persona, donde serían las habilidades motoras que nosotros desarrollemos, ¿ok? En base a esto, nosotros vamos a tener un performance que es lo que nos va a permitir manejar esa situación. Okay. Adicionalmente, hay que recordar lo siguiente, como les decía, las guías que nosotros tengamos en nuestros centros van a ser herramientas, van a haber guías, van a haber protocolos, van a haber procedimientos, esto tiende a variar entre servicio y lugar. Okay. Cómo nosotros implementemos esas herramientas define muchas cosas de la situación y hay que recordar y tener cuidado que muchas veces hay tareas de muy alta complejidad dentro de los protocolos y hay tareas de muy baja complejidad dentro de los protocolos a la hora de responder a un evento o a un desenlace. Entonces, básicamente lo que yo les traigo aquí, como pueden ver ese cono, es para ejemplificar lo que es el protocolo de Vortex. Okay. Entonces, el protocolo de Vortex lo que establece generalmente, o una de las cosas por las que yo les traigo aquí el día de hoy, es que habla de 3 líneas de vida. Normalmente, en términos hospitalarios, nosotros muchas veces vamos caminando paso a paso, pero cuando nosotros hablamos de situaciones de emergencia a nivel prehospitalario, muchas veces podemos encontrarnos en una situación donde el paciente está intubado y tenemos que responder ante una emergencia con este paciente, donde estamos con otra línea de vida y así. Okay. Entonces, como les digo, el Vortex básicamente habla de 3 líneas de vida. Como les simplifico aquí, lo que a mí me gusta de este protocolo es que no es lineal, sino que nosotros podemos estar en una línea de vida y de ahí saltar a otro. Okay. Entonces, ¿cuáles son estas 3 líneas de vida que nosotros vamos a tener? La principal y nuestra primera herramienta siempre va a ser la mascarilla. Okay. La mascarilla facial. Entonces, hoy en día, esa es una de las cosas que les quería traer. Hoy en día, con toda la venidera del COVID y todo eso, se ha dado la aparición de estas válvulas de PIP que se pueden encontrar hoy en día a nivel prehospitalario también. Estas válvulas básicamente lo que hacen, como pueden ver en la imagen, es ayudan a mantener los alvéolos ligeramente distendidos para evitar que el alvéolo colapse cuando nosotros estamos ventilando al paciente. Estas válvulas normalmente vienen graduadas entre 5 y 20 regularmente. Entonces, como recomendación, si usted no sabe utilizar una válvula de PIP, lo ideal sería que se la quite al dispositivo, si ésta lo permite, o maneje la válvula abierta en 5. Ellas se pueden graduar normalmente hasta 20 y sí tienen que tener muy en claro que conforme yo aumento la graduación de esta válvula, eso puede generar colapso hemodinámico de nuestros pacientes. ¿Ok? El otro dispositivo, que es la segunda línea de vida que nosotros vamos a tener, básicamente son las mascarillas laringias, ¿ok? Donde vamos a tener mascarillas laringias clásicas, que son los dispositivos de primera generación, y esta otra que les traigo aquí, que sale a la izquierda, que básicamente es una mascarilla laringia de tipo Supreme, ¿ok? Si voy a dejar en claro, no, ninguna marca me está pagando por hacer comerciales ni nada así, no tengo conflictos de interés, pero sí traigo las cosas para ejemplificarles a ustedes, ¿ok? Como les decía, las mascarillas normalmente de primera generación, cuando nosotros vamos a usar dispositivos supraglóticos, la recomendación es utilizar dispositivos por lo menos de tercera generación. Ya estos dispositivos, como ustedes pueden ver, normalmente ya vienen con sonda de aspiración, vienen con un espacio para poder aspirar el estómago de los pacientes mientras lo estamos ventilando con el dispositivo, y algunos de estos también nos permiten a través del mismo dispositivo realizar intubación endotraqueal, ¿ok? A diferencia de los dispositivos de primera generación, que es como la mascarilla que podemos ver que se encuentra a nuestra
derecha. ¿Ok? Entonces, como les decía, normalmente esta es la colocación de una mascarilla laringea. La ventaja que ofrece la mascarilla laringea es que en manos inexpertas o en manos de una persona con poca experiencia, la tasa de éxito en la colocación de estas es muy alta. ¿Ok? Y ya luego, la tercera línea de vida que traemos es lo que es la intubación endotraqueal. ¿Ok? Que esa básicamente es la que nosotros normalmente más usamos para el manejo de una vía aérea avanzada. ¿Ok? Siempre recordar lo siguiente, cuando nosotros estamos en cualquiera de las líneas de vida, podemos tener o dar lo que llamamos nosotros el mejor esfuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros cuando vamos a realizar una ventilación con mascarilla facial, vamos a colocar una mascarilla laringea o vamos a intubar a un paciente, existen técnicas o existen cosas que nos ayudan a optimizar esa línea de vida de la que estamos hablando. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de laringoscopía, hay videolaringoscopios, hay dispositivos que podemos utilizar con el tubo endotraqueal como guías, que son estas que tenemos acá. En otros países se les conoce como estiletes maleables, ¿verdad? Y también están ciertos dispositivos, ¿verdad? Como este que tenemos acá, que son los fibroscopios flexibles, que nos permiten accesar las vías aéreas de forma más fácil. Ahora, respecto a todos estos dispositivos que acabamos de hablar, hay que tener un enorme cuidado y es el siguiente. La gente siempre se va a preguntar, ¿cuál es la mejor opción o cuál es el mejor dispositivo que nosotros podemos utilizar ante una eventual situación? Siempre el mejor dispositivo va a ser el que nosotros sepamos utilizar bien. La recomendación normalmente de expertos y una recomendación que yo les hago personalmente es que si usted nunca ha utilizado un dispositivo en una situación de emergencia, no se ponga a practicar ni a utilizar este dispositivo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del Vortex, dentro de todas estas líneas de vida, lo que nosotros hablamos es que cuando hago 3 intentos en una, paso a la siguiente, hago 3 intentos en la otra y paso a lo siguiente. Dentro de cada intento que nosotros realizamos, hay cosas que nosotros tenemos que estar seguros y optimizar en el manejo de nuestros pacientes, ¿ok? ¿Cuáles son estas cosas que nosotros podemos optimizar dentro de nuestros pacientes con lo que es el protocolo Vortex? Primero que nada y más importante, la posición, ¿ok? Normalmente cuando nosotros tenemos la oportunidad, obviamente, porque en el manejo de pacientes prehospitalarios no siempre vamos a tener la posibilidad de hacer esto, pero en la medida de lo posible realizarlo, y es mejorar la posición de la mejor manera. Como podemos ver ahí, siempre el paciente va a tener un eje oral, un eje faringeo y un eje laringeo. Entonces, al colocar el paciente en una posición de olfateo con la cabeza ligeramente hacia atrás, si no tiene trauma cráneoencefálico y lo permite, es tratar de alinear lo mejor posible estos 3 ejes para exponer la glotis de una mejor manera. ¿Okay? Entonces, recordar siempre posición. La segunda es que hay que tomar en cuenta esto. Todos los dispositivos, sean tubos endotraqueales, sean mascarillas faciales o sean dispositivos supraglóticos, los mismos van a tener diferentes tamaños. Entonces, dentro de los mismos adultos, no es lo mismo, por ejemplo, el adulto promedio en Costa Rica a el adulto promedio en España o ciertos países europeos. Entonces, ahí es donde nosotros normalmente, si el paciente es más grande o más pequeño, tenemos que valorar colocar un dispositivo del tamaño adecuado al paciente. Igualmente con los tubos endotraqueales, cuando colocamos un tubo, si este tiene mucha fuga, a pesar de tener el balón, lo ideal es pasarse a un tubo endotraqueal siempre y cuando la situación lo amerite y lo permita. ¿Okay? Y lo otro es lo siguiente, antes de realizar cualquiera de los 3 intentos, hasta ventilar con mascarilla, lo ideal es tener un equipo de succión siempre a mano. Cuando vamos a realizar la intubación, una de las cosas que más a nosotros nos genera fallo es la presencia de sangre o secreciones dentro de la vía aérea. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer antes de realizar los intentos de las 3 líneas de vida, básicamente es aspirar la vía aérea y ver que esté permeable de secreciones. ¿Okay? La otra que vamos a tener es lo que es el tono muscular. Normalmente, si nosotros tratamos de realizar una intubación endotraqueal y nos encontramos algo como la imagen que tenemos ahí, que básicamente es una glotis con las cuerdas bucales cerradas, normalmente
lo ideal es tener un relajante neuromuscular que nos ayude a que esas cuerdas vocales se abran para permitir el paso de un tubo endotraqueal. ¿Ok? Básicamente, yo tengo mi línea, cada una de estas líneas de vida. Si yo logro con éxito ventilar el paciente con una mascarilla facial, si yo logro con éxito ventilar un paciente con una mascarilla laringea o con un tubo endotraqueal, nosotros en ese cono nos vamos a ubicar en lo que se llama una zona verde. ¿Okay? Entonces, básicamente en la zona verde, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es reoxigenar ese paciente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es optimizar la saturación de oxígeno de ese paciente y optimizar lo que es la capacidad residual funcional con oxígeno de ese paciente. ¿Okay? Una vez que nosotros estamos en esa zona verde, tenemos que tomar en cuenta si el paciente requiere de personal más capacitado, si nosotros requerimos de equipo más sofisticado o requerimos mover el paciente a otra locación. ¿Okay? Todas esas decisiones las tomamos cuando nos encontramos en la zona verde del algoritmo. Y lo otro es que siempre hay que tener un plan. Entonces, normalmente, ¿cuál va a ser nuestro plan? Si la condición y el paciente lo permite, nos vamos a mantener dentro de esta zona verde, ya sea ventilándolo con una mascarilla facial, ¿verdad? Si la situación amerita, entonces hay que convertir, por ejemplo, un paciente de alto riesgo de broncoaspiración, pasarlo de mascarilla facial a un tubo endotraqueal con tal de garantizar la seguridad de esa vía aérea, ¿okay? Donde básicamente cuando yo hago el reemplazo de un dispositivo a otro, me salgo de esa zona verde y nuevamente vuelvo a entrar en ese cono. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, el Vortex básicamente es un cono que va girando, va girando. ¿Y qué pasa si nosotros en esos giros y en esos intentos vamos cayendo? Entonces, llega un punto donde básicamente vamos a caer en esto. ¿Okay? Esa es la situación más peligrosa en la que nosotros podemos caer cuando estamos con un paciente de vía aérea, y es cuando tenemos lo que se conoce como un NINO, que son pacientes no intubables y no oxigenables. ¿Okay? Ahí estamos ante una emergencia de vida o muerte, también conocido por siglas en inglés como lo que sería SICO. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos ante un paciente con un SICO? Básicamente lo que establece el protocolo Vortex es lo siguiente. En términos sencillos, es alistarnos para hacer una vía aérea quirúrgica. ¿Okay? Lo primero y lo más importante antes de realizar cualquier intento es que tenemos que pedir ayuda siempre. ¿Okay? Si tenemos la capacidad de hacer el procedimiento, si tenemos el equipo para hacer el procedimiento, ¿verdad? Normalmente hoy en día, gracias a la tecnología y todo, hay kits que pueden estar disponibles, ¿verdad? Obviamente tienen un costo, pero nos permiten, como este que pueden ver acá, ya viene con todo el equipo y el indumentario listo para realizar una cricotiroidectomía de emergencia. ¿Okay? Lo que sí tiene que quedar muy en claro es que cuando nosotros realizamos este procedimiento, debe realizarse por personal que tenga práctica. ¿Okay? No, como les decía, no podemos darnos el lujo de llegar a hacer práctica en pacientes o en situaciones de emergencia con equipos que nunca hemos utilizado ni siquiera en simulación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas veces va a pasar esto. Aquí lo que les traigo es algo que se llama la curva de Dunning-Kruger, donde básicamente nosotros intubamos un paciente o no sabemos utilizar un dispositivo y lo usamos la primera vez y todo sale muy bien. Entonces nos colocamos ahí en esto que se llama el monte de la ignorancia. Nosotros caemos en un estado de ignorancia donde decimos, sé hacer esto, todo lo puedo hacer muy bien. Pero como todo, hay un dicho muy sabio, quien lava platos, quiebra platos. Conforme pasa el tiempo y la experiencia, nos damos cuenta que las cosas no son como creíamos tan fácil. Entonces caemos en este valle de la desesperación. Y ahí es donde yo digo, o sea, ¿será que estoy haciendo las cosas mal? Entonces ahí es donde yo les doy un consejo. Estudio y entrenamiento. Con esto nosotros vamos a retomar y empezar a ir por lo que es el camino del saber, hasta llegar al punto de lo que algunos llaman, ¿verdad? La meseta del gurú, que básicamente ya es gente con mucha práctica y mucho entrenamiento. ¿Okay? Y no quedarnos ahí sentados, ¿verdad? Mientras toda la situación está, como dicen, en llamas, ¿verdad? Y nosotros simplemente en un estado de ignorancia donde no tenemos la capacidad de ni siquiera saber el daño que estamos haciendo o las cosas malas que están pasando en ese momento. Entonces, nunca es lo mismo, ¿verdad? Saber eso a saber cómo hacerlo. Básicamente aquí lo que les traigo es un
una analogía de un piloto, un capitán que se llamaba Drew Poston. Esto era un entrenamiento que utilizaban en la Fuerza Aérea, donde básicamente él lo que hacía era entrenar pilotos de KC-135, que es esa aeronave que ustedes ven ahí para repostaje de aeronaves de combate. Entonces, básicamente él lo que establece, que es algo completamente extrapolable al campo prehospitalario y tanto al campo de la medicina como lo es en hospitales, es lo siguiente: nosotros vamos a tener, o ellos lo dividen en unos 5 estadios, donde básicamente el novato es alguien que tiene una experiencia muy poca, puede realizar tareas muy simples bajo la tutela de alguien con experiencia, donde también vamos a tener lo que es el principiante avanzado, que es alguien que puede hacer tareas simples y no tienen que ser tutelados. ¿Okay? Y ya cuando nosotros entramos con más experiencia y más entrenamiento en un estadio de ser competentes, ya en ese punto podemos realizar tareas de más complejidad. ¿Okay? Mientras que ya lo que es un estadio de lo que él llama una persona proficiente es alguien que ya tiene un estado, una capacidad y un entrenamiento donde pueden hacer esquemas mentales de las situaciones o las cosas que puede tomar el camino de la emergencia. Para que ustedes se den una idea y tengan en su conocimiento, ellos tipifican que una persona se pueda categorizar un experto, ¿verdad? Muchas veces nosotros leemos libros, revisamos literatura y hablan de que un experto en vía aérea es aquel que pone 100 tubos en 3 meses. Pero cuando uno revisa literatura de verdad, el experto verdadero se le conoce como aquella persona que tiene por lo menos 10 años de experiencia en el campo que se está desempeñando. Entonces, básicamente un experto, ¿verdad? Es alguien que requiere años de entrenamiento y años de práctica. ¿Ok? Entonces, básicamente, de las conclusiones más importantes que nosotros tenemos que tener en lo que es el manejo de la vía aérea es recordar lo siguiente: todo requiere entrenamiento, todo requiere simulación, ¿verdad? Y recordar lo siguiente: el Vortex es uno de los tantos algoritmos, una de las tantas guías, de los tantos manejos que nosotros podemos ofrecerle a nuestros pacientes, ¿ok? Pero nosotros vamos a escoger cuál es el protocolo que nosotros vamos a aplicar en nuestro servicio o en nuestro centro de salud, siempre dependiendo de lo que nosotros tengamos a mano. Y recordar siempre, cuando nosotros estamos ante una situación que nos sobrepasa en conocimientos y habilidades, siempre pedir ayuda. ¿Okay? Y tener mucho cuidado con el manejo y el uso de los dispositivos. Como les decía, hay muchos dispositivos, ¿verdad? Y si nosotros nunca los hemos utilizado o no hemos logrado las curvas de aprendizaje adecuada para usar ese dispositivo de manera básica, lo ideal es no hacerlo. Y siempre recordar, la mejor opción es la que nosotros más hemos utilizado y mejor sabemos usar. ¿Okay? Y recordar lo que es esto. Tenemos el protocolo Vortex. Hay otro tipo de guías donde básicamente le dicen a usted: tenga un plan A, tenga un plan B, tenga un plan C, y qué hacer en donde todos esos planes fallan. ¿Okay? No sé si alguien tendrá alguna duda o algún comentario que quisiera hacer en estos momentos. En eso estamos formulando la solicitud de preguntas por medio del Facebook Live. Para todos aquellos que tienen interés y deseo de hacer alguna pregunta al doctor, pueden hacerlo en este momento. Vamos a dar un compás de espera, un par de minutitos para recibir estas preguntas. De antemano, pues agradecerle al doctor su presencia acá, compañero hace muchos años. Un placer tenerlo por acá. Y pues estamos en esto. Vamos a ver, acá tenemos un par de preguntas, doctor. Dice: si está demasiado edemetizada el área y no se puede realizar la intubación y la legislación de su país no permite el proceso quirúrgico del que está hablando, ¿cómo podemos hacerlo? Ok. Digamos, hay que tener mucho cuidado con este punto de las legislaciones. Entonces, básicamente, uno de los pilares fundamentales y una de las cosas que tal vez a uno no le enseñan cuando está aprendiendo es lo siguiente: si usted tiene un paciente que puede ventilar con una mascarilla facial, manténgalo así hasta que llegue personal más adecuado o equipo adecuado. Ahora, muchas veces pasa que nosotros tenemos un paciente con una vía, nosotros tenemos muchas veces un paciente que es una vía aérea fácil de intubar,
pero en manos inexpertas y en muchos intentos pasa esto que dice alguien por acá. Edematiza en la vía aérea y cuando ya llega una persona con mayor experiencia, ya usted llega a toparse un problema. ¿Ok? Entonces, básicamente, si nosotros tenemos una vía aérea edematizada, lo que yo les recomiendo es lo siguiente, o sea, si usted puede ventilar y mantener el paciente con saturaciones óptimas únicamente con una mascarilla, manténgalo así mientras usted tenga la oportunidad de movilizar el paciente a otro centro. ¿Okay? Ya lo que es el tema de las legislaciones, eso es algo problemático, ¿verdad? Y obviamente lo que es el tema de equipo también. Existen estos kits, pero obviamente, digamos, existen algoritmos que usted simplemente con un tubo endotraqueal y una hoja de bisturí, usted puede realizar el procedimiento. Pero les recuerdo, ese procedimiento no se utiliza si usted no tiene alguien que sepa realizarlo, porque puede ser muchas veces más el daño que le da usted al paciente que el beneficio que usted le va a ofrecer al hacer eso. Perfecto. Otra preguntita. El señor Sebastián Sánchez Jiménez pregunta, ¿qué se puede hacer si la persona presenta un ataque de asma? Ok, al principio de la charla les hablaba un poco acerca de eso, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a manejar la vía aérea de un paciente, o sea, la charla es acerca de vía aérea propiamente. Ya lo que es el manejo de un paciente asmático viene cayendo propiamente en lo que son técnicas de intubación especial. Entonces, eso es un tema muy complejo y la verdad sería mejor dejarlo por fuera. No sé si dejan algún link o algún correo para después, porque sí es una duda que se puede saldar, pero sí esos son de los temas complejos que hablamos al principio y que no íbamos a comentar por cuestiones de tiempo. Perfecto. Quiero saber sobre la válvula PIP o PEP. Ok. Básicamente, esas válvulas lo que hacen es, normalmente cuando un paciente no se ventila, los alvéolos tienen la tendencia a hacer esto, colapsar. Cuando yo ventilo un paciente con esas válvulas que hoy en día ya se pueden ver hasta en la calle, ¿verdad? Esa válvula lo que hace es mantener una presión leve para que el alvéolo, cuando hace el movimiento tanto inspiratorio como expiratorio, el mismo no llegue al punto de colapso, sino que al tener una presión de aproximadamente 5 centímetros de agua, el alvéolo siempre se va a mantener así. Entonces, con eso nosotros evitamos una de las complicaciones de la ventilación que se llama atelectrauma, que básicamente el colapso del alvéolo puede generar atelectasias a nivel pulmonar. ¿Okay? Cuando nosotros estamos tratando de intubar un paciente. Gracias, doctor. Otra preguntita más. En pacientes con trauma de cuello o de base de cráneo, ¿el manejo de la vía aérea se prefiere utilizar algún dispositivo? Ok, eso es una pregunta muy buena. En el caso de cuando nosotros tenemos vía aéreas de trauma, ¿verdad? Existen muchos dispositivos y tipos, pero normalmente es lo que les decía, usted usa el dispositivo con el que está mejor entrenado. Si usted logra con un laringoscopio, lo hace con un laringoscopio. Ahora, mi recomendación es, dentro de las prácticas, normalmente nosotros lo que usamos es videolaringoscopios. Marcas, tipos, hay muchas. Normalmente nosotros lo que usamos es laringoscopios que permitan una apertura bucal mínima. O sea, decirle una marca, un tipo o un estilo en este momento sería mentirle porque muchas veces eso está amarrado a la disponibilidad de la persona o a la disponibilidad de equipo que nosotros tengamos en ese momento. Y una última pregunta. Los pacientes con grado de obesidad mórbida, ¿qué solución le damos si se nos dificulta el manejo? Ok, cuando nosotros tenemos pacientes con obesidad mórbida, yo se los digo que lo traten de tipificar de esta manera. El manejo va a ser exactamente igual para todos los pacientes. ¿Okay? Si nosotros logramos mantener ese paciente adecuadamente ventilado, con una saturación por encima de 90, no nos estamos enfrentando a ningún problema en ese momento. Pero si nosotros tenemos un paciente con obesidad mórbida que requiere ser intubado, lo que yo les recomiendo, y son cosas de bajo costo, es a la hora de realizar la intubación, utilizar estiletes flexibles o estiletes maleables con el tubo endotraqueal. Sí se ha visto que cuando nosotros utilizamos estiletes con los tubos endotraqueales, eso mejora la tasa de éxito a la primer intento para intubación en pacientes obesos. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional.